Bienvenidos a Vértice Internacional, soy Rina Musali y me da muchísimo gusto saludarlos desde la Cámara de Diputados. Hoy les presentamos un programa sobre el balance de la Cumbre de Líderes de América del Norte que tuvo lugar en Canadá. El encuentro entre Barack Obama, Justin Trudeau y Enrique Peña Nieto, que se vio ensombrecido por la decisión histórica del Reino Unido de salirse de la Unión Europea y por la posibilidad de que Donald Trump se convierta en el nuevo inquilino de la Casa Blanca. Hoy analizamos los desvelos de la Comunidad de América del Norte, los acuerdos de cooperación trilateral y las luces y sombras sobre el proceso de regionalización. En la segunda parte de este programa, un recuento legislativo de carácter internacional, y en nuestro segmento fronterizo vamos a platicar sobre los acuerdos que están favoreciendo a los migrantes mexicanos en Canadá. Acompáñenos. El 29 de junio de 2016 en Ottawa, Canadá, se llevó a cabo la octava Cumbre de Líderes de América del Norte, un foro de encuentro al más alto nivel en el cual participaron los mandatarios Enrique Peña Nieto por México, Barack Obama por los Estados Unidos y el anfitrión Justin Trudeau por Canadá. En la anterior cumbre realizada en Toluca, México, en 2014, se abordaron cuestiones como la prosperidad compartida e incluyente, la seguridad ciudadana, además de las nuevas áreas de oportunidad en educación, innovación y energía. Para la cumbre de Ottawa en 2016 se establecieron como ejes principales temas como cambio climático, energías limpias y medio ambiente, competitividad comercial y fronteriza, seguridad y defensa, así como cooperación en asuntos regionales y globales. De igual manera, los presidentes de México y Estados Unidos, junto con el primer ministro canadiense, repasaron diversos puntos de la agenda en común que incluyó un análisis sobre la salida del Reino Unido de la Unión Europea y el reciente acuerdo de paz alcanzado en Colombia. Asimismo, se comprometieron a trabajar juntos, con visión y decisión para avanzar en la integración económica de la región, al tiempo que señalaron su defensa al Tratado de Libre Comercio de América del Norte. Entre los acuerdos logrados destacan, con la firma de los compromisos correspondientes, lograr que para el año 2025 los tres países tengan por lo menos el 50% de energía emanada de fuentes limpias, la reducción para el mismo año del 45% de emisiones de metano, el fomento de fletes más pulcros con el programa Smart Way, adoptar la enmienda del desfase del Protocolo de Montreal sobre hidrofluorocarbonos y la conservación positiva del fenómeno migratorio de la mariposa monarca. A través de este mecanismo trilateral, México, Estados Unidos y Canadá comparten la visión de un futuro basado en un fuerte compromiso de continuar trabajando para consolidar el liderazgo de América del Norte y promoverla como la región más próspera y competitiva del mundo. La Cumbre de Líderes de América del Norte, conocida mejor como la Cumbre de los Tres Amigos que tuvo lugar en Canadá, destacó por sus nuevos contextos y modalidades. Un nuevo ambiente político se atestiguó con la llegada de Justin Trudeau, el primer ministro de Canadá, que mostró mayor interés y voluntad para fortalecer la ecuación de América del Norte, en clara diferencia con su predecesor Stephen Harper. Hay que recordar que el ex primer ministro de Canadá, el conservador Stephen Harper, sostuvo relaciones muy tirantes y muy frías con Barack Obama y también con México. Ahí está el caso de la construcción del oleoducto Keystone, las divergencias entre el primer ministro y el presidente Barack Obama, las pocas visitas de Obama a Canadá, así como el desatino debido a la implantación de la visa canadiense para los mexicanos que tanto nos ha enojado. La Cumbre de Líderes de América del Norte que tuvo lugar en Canadá fue presidida por Justin Trudeau, el primer ministro de Canadá que se estrena en esta cumbre, pero también fue la última a la que asistió Barack Obama, el presidente que se despide después de 8 años de gobierno en Estados Unidos. ¿Qué impacto tuvieron estos contextos para la toma de decisión de la Comunidad de América del Norte? Mira, yo te diría que por un lado hay una nueva energía y sobre todo hay una oportunidad, se abre una ventana muy importante con Justin Trudeau porque realmente Stephen Harper, el conservador, no quería saber nada del mundo y menos de México. Así te lo pondría, fue el primer ministro que impuso allí en la primavera, en el verano más bien de 2009, las visas a los ciudadanos mexicanos. Entonces la verdad las cosas era un tipo que quería a un México lejos de América del Norte.
Justin Trudeau, haciendo campaña, dijo claramente, me interesa la relación con México, vamos a quitar las visas. E incluso fue muy importante, es importante notar, digamos, que la reunión de líderes de América del Norte estuvo precedida justamente de una visita bilateral, una visita de Estado del presidente Enrique Peña Nieto a Ottawa. Bien por Justin Trudeau, le mete energía, le mete juventud, le mete ganas a esta cumbre, pero por otro lado Barack Obama, que progresa en su presidencia, que él inicia, digamos, como presidente de Estados Unidos, sin creer en el libre comercio y sin creer justamente en el tema de los empresarios y sin creer en el tema de la integración económica. Y ahora tenemos un Obama muy liberal, muy progresista en estos temas, muy pro libre comercio, inclusive negocia un acuerdo fantástico, si es que se puede llevar a cabo, que es justamente el TPP. Una empatía personal que marca de manera muy clara la relación entre los gobiernos y entre los países a nivel gubernamental, por la propia relación que puede darse entre los dos presidentes y el primer ministro. Un primer ministro que llega con una alta tasa de popularidad en Canadá, una persona muy querida por la mayor parte de los canadienses, con una visión liberal de la política canadiense, retomando buena parte de la política exterior tradicional de Canadá, de ser, digamos, el buen amigo de los diferentes países y siempre tomar las causas justas y nobles de la humanidad. Está retomando ese curso y eso lo hace ser pues enormemente popular en Canadá. Efectivamente, el presidente Obama, terminando su presidencia, buscando dejar legados importantes en diferentes ámbitos. El tema de la integración comercial con América del Norte es uno de los temas de interés del presidente Obama. Lo vivimos en México durante la primera visita que hizo en el 2013, después la reunión trilateral que se organizó aquí en Toluca. Y el presidente Peña, que también ha planteado como uno de sus principios de política exterior, pues el que México tenga una mayor visibilidad en el extranjero y que más con los dos países con los cuales son sus principales socios, que son Estados Unidos y con Canadá. Y en todas las reuniones en las que estuvo Stephen Harper, era un ambiente distinto, era una atmósfera distinta, porque Stephen Harper era un primer ministro de derecha, con ideas muy liberales en cuestión de mercados financieros, y no había una química muy natural entre él y Obama, entonces se percibió completamente una afinidad que existe entre la ideología y la forma de ver la política y el dirigir una nación entre Obama y Pierre Trudeau. La primera cumbre presidida por Justin Trudeau correspondió a la última a la que asistió Barack Obama, el presidente de Estados Unidos, que tiene los días contados ante la inédita coyuntura electoral que se avecina en la Unión Americana. Precisamente el fenómeno Donald Trump se incrustó con toda preocupación en el ambiente político y económico de América del Norte ante la posibilidad de que el magnate conservador se convierta en el nuevo inquilino de la Casa Blanca. Bajo una campaña racista, xenófoba y peyorativa, Donald Trump propone construir un muro impenetrable en la frontera con México, confiscar pagos de remesas y anular el Tratado de Libre Comercio de América del Norte. Frente a tales agravios, ¿cuál sería el futuro de la comunidad de América del Norte? ¿Cómo incrementar el nivel de ambición de esta comunidad cuando se ataca al Tratado de Libre Comercio de América del Norte, el marcapasos de nuestra integración regional? El fantasma del aislacionismo, del proteccionismo, del populismo, nativismo, con las dos acepciones, populismo latinoamericano, nativismo, si uno lo traduce así, que se refería al presidente Obama, o hasta ciertos aspectos de xenofobia, estuvieron presentes y subyacentes, especialmente en los discursos de los líderes. Me parece que no así en los alcances de la reunión. Creo que vale la pena revisar la declaración conjunta que llama la atención que haya sido exclusivamente sobre el tema de energía, cambio climático y medio ambiente, pero en donde claramente se ve que la discusión de los líderes, la discusión sobre, tanto en privado como en sus comitivas, fue mucho más allá del tema aislacionista, proteccionista. Creo que ese sí fue claro en la conferencia de prensa. Yo no estaría tan preocupado por Donald Trump porque tiene ya muchas semanas cometiendo
lo que es, sigue siendo él y sigue siendo muy estúpido, sigue siendo muy bully, sigue siendo una gente incapaz de jalar a su tienda a los independientes, a los, yo te diría, a los sofisticados republicanos, y lo que ves es cada día hay más, digamos, más alejamiento de los líderes republicanos hacia él. Se ve muy bien que en América del Norte, que es en todo caso un pacto que firmamos con el Tratado de Libre Comercio de América del Norte hace 23 años, 22 años, que es un pacto, digamos, bastante liberal, bastante de mercado, pero sí de libre comercio y sí de integración, silenciosa, no muy agresiva, contrasta ahora con una Europa en problemas. O sea, claro, la Europa de la integración profunda anda con problemas, y ahí sí fue muy claro, estos tres líderes fueron muy claros en decir, aquí vamos a insistir en la integración, aquí vamos a insistir en las libertades económicas, aquí vamos a insistir en la globalización, no nos vamos para atrás. El contexto político incierto e inédito en la Unión Americana coadyuvó al encogimiento de la Cumbre de Líderes de América del Norte. Una cumbre que también estuvo golpeada por la decisión histórica que adoptaron los británicos al votar por la salida del Reino Unido de la Unión Europea. El famoso Brexit ha sido equiparado como el mayor evento histórico desde la caída del muro de Berlín en 1989 y uno de los shocks económicos más grandes del siglo XXI. El abandono del Reino Unido de la Unión Europea es un golpe al libre comercio, a las políticas de supranacionalidad y a la interdependencia económica, una victoria, por cierto, para las fuerzas ultranacionalistas y aislacionistas partidarias de cerrar las fronteras y rechazar la migración. Evidentemente, las coincidencias entre el Brexit y el fenómeno de Trump son muchas, y la pregunta es si estamos ante un cambio de era. Por lo menos a Norteamérica va a seguir como bloque, y no tanto como bloque, sino cada país en lo individual, Canadá, Estados Unidos y México, con sus tratados comerciales tradicionales con la Unión Europea. Tienen que ver, obviamente, cómo van a establecer los vínculos, que ya los tenían de forma particular con el Reino Unido, y van a continuar de una forma relativamente natural en relación al Reino Unido, aunque todavía cómo se va a dar esta dinámica, porque mucho de los tratos comerciales con el Reino Unido era dentro de la Unión Europea. Entonces tendremos todavía que esperar un poco más, ¿no? Rafael, ¿realmente cuál es tu opinión del Brexit y de este fenómeno de Donald Trump? De alguna manera sabemos que son extremos que se tocan y que tienen coincidencias en muchísimos de los temas. ¿Estás viendo un cambio de era, un nuevo ciclo en la política internacional? ¿Cuál es tu lectura? Lo que tenemos que ver es que Donald Trump y el Brexit son síntomas, no son la enfermedad. Y digamos, y Donald Trump ha sido muy bueno para detectar una enfermedad, un problema que hay en Estados Unidos, que es efectivamente hay una clase desclasada que son los blancos, los anglosajones poco educados, a quienes les ha ido muy mal en la globalización. ¿Quién vota por salirse, digamos, porque el Reino Unido se salga justamente de la Unión Europea? A los que ven mal, a los obreros del norte de Inglaterra, todos esos votan abrumaderamente en contra. Los blancos que se sienten atemorizados, que no les ha ido muy bien. Sí. Entonces hay que entender, o sea, hay que tomar en cuenta que efectivamente algo no ha funcionado bien en la globalización. Y la una verdad, globalización muy asimétrica, ¿no? Y desigualadora. Así es, y que ya lo sabíamos, lo hablamos desde los años 90, ya sabíamos que el libre comercio iba a golpear a unos y a mejorar a otros. Y a los que ha golpeado han sido estos nativos, estos blancos, claro, con poca educación, que les ha ido mal. Entonces sí me parece que a raíz de eso hay que revisar esa parte. Hay que pensar en libres comercios que no dejen de lado a estos autóctonos, claro, de los países. Muy fácilmente se menciona que el Tratado de Libre Comercio no ha beneficiado a muchos y ha beneficiado a otros tantos. Bueno, eso es cierto, pero el Tratado de Libre Comercio no debe verse como la única solución para el desarrollo económico de un país como el caso de México, o menos para un desarrollo más equitativo. Eso le corresponde a otro tipo de lineamientos regular, que esa generación de riqueza y de desarrollo económico se dé de esta forma más equitativa y sostenible. Los nuevos signos de la política internacional trastocados por Donald Trump y por el Brexit están trastocando
el espíritu político occidental y la institucionalidad económica que a todas luces sufrirá de varios repliegues. Empezaremos a atestiguar un retraso o congelamiento de las negociaciones del Tratado Transatlántico de Comercio e Inversión entre Estados Unidos y la Unión Europea, pues Reino Unido era un país clave en las negociaciones e interlocutor central para Estados Unidos en Bruselas. Por otro lado, recordemos que Canadá ha negociado con la Unión Europea el Acuerdo Económico y Comercial Global que está programado para entrar en vigor el próximo año. ¿Podrá el Brexit retrasar su puesta en marcha? Oye, Brexit disloca las expectativas para llegar a un acuerdo entre la Unión Europea y Estados Unidos en el llamado TTIP y por otro lado el Tratado de Libre Comercio que se está negociando también o que va a entrar en marcha entre Canadá y entre la Unión Europea. ¿Cómo estás mirando esto? ¿Todo esto se retrasa? ¿Todo esto se diluye para atender los nuevos signos de la Casa Blanca? Mira, yo te diría, hay dos respuestas, la optimista y la pesimista. La optimista sería, digamos, que realmente el Tratado Transpacífico se va a ratificar por los congresos como respuesta al Brexit. Es decir, claro, como un contramensaje. Es decir, ante el riesgo, digamos, de que haya una vuelta a los proteccionismos que no le llegaría a nadie, se apuran los líderes y hay una contrarrespuesta. Esa es la optimista. La pesimista, y me parece que un poco más realista, es decir, me parece que hay que revisar ciertos conceptos de libre comercio. Está habiendo un regreso a ciertos nacionalismos. Sí. Y una cierta nostalgia de regresar al pasado, ¿no, Rafael? Gente enojada con la globalización. Había claramente británicos preocupados con tantos inmigrantes. O sea, la verdad es que Cameron siempre dijo, el máximo que vamos a tener al año de inmigrantes son 100,000. En 2015 llegan 330,000. Entonces, la verdad de las cosas, de estos pueblitos del norte de Gales, del norte de Inglaterra, digamos, en que nunca ven extranjeros, pues está lleno de polacos, está lleno de checos, uno que otro pakistaní y sirio, y entonces la verdad pues, es que se apanica. Una tormenta le cayó a la celebración de la Cumbre de Líderes de América del Norte entre Barack Obama, Justin Trudeau y Enrique Peña Nieto. El Brexit y Donald Trump fueron la zancadilla que desangeló aún más la posibilidad de escalar en un trilateralismo robusto y más sólido. Por cierto, una relación trilateral que ha caminado de manera diluida y con numerosos obstáculos en los últimos años. Aun cuando en esta cumbre no se tocó el tema del futuro y de la revitalización del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, sí hubo un mensaje claro de los tres mandatarios para hablar de las bondades de la apertura comercial, la enorme importancia de seguir adelante con las sociedades abiertas y los beneficios del TLCAN. Es la región económicamente más productiva y más sólida en este momento. Produce prácticamente lo mismo que toda la Unión Europea o que todos los países asiáticos juntos, cada uno de estos bloques por separado, y pues tiene todo el sentido del mundo el seguir fortaleciendo la integración económica, la integración comercial. El tercero de los flujos es el de capitales y cada vez es más importante por la globalización o la regionalización, pues el tener una mejor y mayor integración, más flexibilidad en esta integración, pero al mismo tiempo una regulación adecuada y supervisión de los sectores financieros. Si esos tres principios logramos fortalecerlos, pues esos van a tener un efecto claro en la derrama económica. Por supuesto que los retos de cada país son distintos para lograr que esa derrama económica se distribuya de manera equitativa, que cada uno de ellos reduzca la pobreza, particularmente el caso mexicano por la asimetría, pero eso ya son temas de carácter interno que le corresponden a cada país desarrollar esto. Y Barack Obama me parece que se da cuenta de esto, es un presidente muy progresista, eso mismo no le ayuda porque hay un Estados Unidos muy escindido. Y claro, logra una gran reforma de salud, que por cierto es el programa social más importante desde los 1960. Es decir, desde las grandes reformas sociales de Lyndon B. Johnson, no había habido algo tan progresista como esto. Claro, eso
a ojos de un republicano que lo que no quiere es un Estado interventor, dice, este es Satán, este es un socialista. Entonces hay un Estados Unidos también muy dividido, que eso, la señal que nos manda la diplomacia mexicana es que tenemos que realmente hilar muy fino, que tenemos que fortalecer nuestra presencia en los Estados Unidos, que realmente mayor cabildeo, ¿no? Mucho mayor y toda una estrategia de y comunicación y de relaciones algo públicas. que se nos olvidó desde la instrumentación del Telecán. Exacto, no ha regresado eso, ¿no? Me parece que la canciller lo tiene claro, me parece que el embajador Carlos Sada lo tiene muy claro, me parece que el subsecretario Carreño lo tiene claro, pero no es tenerlo claro, es instrumentarlo. Ante un tormentoso panorama de la política internacional que está delineado por la salida del Reino Unido de la Unión Europea y la posibilidad de que Donald Trump consiga la presidencia de Estados Unidos en este noviembre del 2016, es que no se tocó el tema de la revitalización del Tratado de Libre Comercio de América del Norte o de su futuro. Si bien se tocaron temas relacionados con el transporte eficiente y limpio, es decir, un tema de competitividad regional, el foco se centró sobre todo en cuestiones relacionadas con el cambio climático, las energías limpias y renovables y aspectos importantes de la biodiversidad. Y todo esto sucede en un momento en donde hay realmente varias inconformidades frente a la globalización y críticas frente a la apertura comercial que ha drenado modelos de desarrollo económico que no han sido equitativos y más simétricos. A mí me toca, trabajando con Felipe Calderón, en agosto de 2009 bautizar, porque veníamos de la Sociedad para la Seguridad y la Prosperidad. Sí, el ASPAN. Y esto lo cambiamos, o la asociación, porque la traducción sería asociación, lo cambiamos en 2009 a Líderes de América del Norte. Y ahora se va a llamar aparentemente COCOS. COCOS es una palabra sofisticada en inglés que quiere decir, digamos, como una reunión, asamblea sí, de partidistas. De simpatizantes. Aquí el problema es cómo le vamos a llamar español, pero me gusta el COCOS de América del Norte, espero que sea más allá de los presidentes. Lo que intentamos en 2009 era una reunión delgada, con pocos acompañantes, pero que realmente los presidentes se miraran a los ojos y dijeran, vamos a meterle 2 o 3 temitas, vamos a meterle por aquí, por acá, por allá. Yo creo que en el tema educativo se hizo énfasis alrededor de la temática de la energía limpia, cambio climático y medio ambiente. Creo que faltó un mayor énfasis en esta cumbre en recordarnos la importancia que en general tiene la educación, la ciencia, la tecnología y la innovación en un mundo actual en donde un país que no logra innovar, que no logra desarrollar conocimiento, incorporarlo en la solución de los problemas de su sociedad, se quedará rezagado, no solamente porque no serán resueltos los problemas de la sociedad, sino también porque no le permitirá competir en un mundo globalizado o regionalizado. Ahí me hubiera gustado un énfasis mayor en general en la innovación, no únicamente circunscrita a la energía, porque además es ahí donde México tiene una mayor asimetría comparado con Estados Unidos y Canadá. Las mejores universidades del mundo siguen estando en Estados Unidos, de los mejores sistemas educativos primarios, secundarios, preparatoria, están en Canadá. Creo que ahí México debió haber hecho un poquito más énfasis en ese tema. Y entre México y Estados Unidos, desde hace 2 años hay un acuerdo para impulsar que de alguna manera exista una cantidad fija de 10,000 estudiantes norteamericanos aquí en México, y que en algún momento dado también llegue esa misma cantidad de estudiantes de México en los Estados Unidos, en las universidades norteamericanas. Barack Obama se despidió de la Cumbre de Líderes de América del Norte con un posicionamiento robusto en materia de energías limpias. Elevar el 50% la producción de energías renovables de los 3 países hacia el 2025. Los esfuerzos para frenar el cambio climático y transitar hacia una economía verde fueron parte de los acuerdos trilaterales
al tiempo de establecer un nuevo compromiso para reducir las emisiones del metano en gas y petróleo en al menos 40% durante la próxima década. La energía se ha vuelto un pilar de la agenda regional trilateral, una aspiración que tomó revuelo debido a la reforma energética en México, el cambio tan ansiado y esperado por Washington y Ottawa, que pronto se diluyó por los problemas internos que padece México, entre ellos los escándalos de corrupción y la grave crisis de los derechos humanos. Que uno de los puntos a destacar en esta octava cumbre es el plan de acción sobre la Alianza de América del Norte en materia de cambio climático, energía y medio ambiente, especialmente energía limpia. Creo que este es un paso decidido, claro, donde hay una serie de estrategias, hay una serie de metas por cumplir, incluso hay algunas fechas por ser satisfechas. Y esto creo que marca muy claramente una visión regional detrás del tema de cambio climático, energía limpia y medio ambiente. Se habla muy correctamente de fortalecer la investigación y la protección a la mariposa monarca y a la biodiversidad, que compartimos independientemente de las fronteras. Se habla muy correctamente de la necesidad de homologar normas, estándares, regulaciones en materia de energía, particularmente de la energía limpia, de desarrollar innovación juntos, de desarrollar investigación en el ámbito de la energía, así como también en trabajar de manera conjunta en los ámbitos, en los foros regionales, para cumplir con el Acuerdo de París y el Protocolo de Montreal, este último para la reducción de hidrofluorocarbonos. Una situación sobre reducción del carbono negro y del metano prácticamente, y llegar a una vía de energía renovable, tenían el plan unas metas para el año 2025 y constantemente estaban sobre ese discurso. Obviamente hubo discusiones, no discusiones, sino pláticas bilaterales entre Estados Unidos y Canadá sobre la cuestión de la energía hidroeléctrica en específico. Esta situación que existe sobre todo de lagos entre Ontario y Michigan, y esa fue la discusión prácticamente, y ese era el discurso, llegaron a un consenso de renovación de energías y sobre todo el combate a lo que viene siendo el efecto invernadero en específico. Uno de los temas guía articulados alrededor de la Cumbre de Líderes de América del Norte fue el relacionado con el tema de la seguridad. Los tomadores de decisiones no pueden esquivar el régimen alternativo de política mundial antidrogas que se discutió este año en Naciones Unidas. Un llamado para repensar la lucha en contra del narcotráfico de manera no convencional, que incluya una visión asociada a los temas de salud pública, prevención y derechos humanos. México, Guatemala, Colombia, al igual que otros países, han mostrado rechazo a la política punitiva que ha costado muertos, desaparecidos y desplazados y alimentado, por cierto, la corrupción, inseguridad e inestabilidad política. La Comunidad de América del Norte debe desarrollar políticas coherentes en este tema, porque no podemos olvidar que Oregón, Washington y Colorado ya regularon el mercado de la marihuana. Canadá busca legalizar la marihuana recreacional en el 2017 y México ya aprobó la legalización de la marihuana con fines médicos. Ellos decían sobre el combate a fondos ilícitos y un combate a la trata de personas, fue en lo que se enfocaron en aspectos de seguridad. Y cuando dicen fondos ilícitos, obviamente es un combate al aspecto financiero del narcotráfico. No es un discurso tan pronunciado de enfrentamiento frontal al crimen organizado. Obviamente también comentaban que tenemos que seguir combatiendo al crimen organizado y sobre todo seguir lo que viene siendo una colaboración en cuestiones de inteligencia. Necesitamos sobre todo mucha infraestructura en la frontera, muchísima, sigue muy rezagada, sobre todo si miramos la frontera canadiense-estadounidense, nosotros seguimos muy rezagados. Claro. Desde el 9/11 del 2001 se ha avanzado mucho en temas de seguridad, no tanto de eficiencia. Sería un anuncio importante en todo caso, Sí. digo, para el turismo, de visas, de estar en el mismo sistema, digamos, digital en que se mueve Canadá y Estados Unidos.
pues el tema de la ciberseguridad, el tema del terrorismo, el tema de la lucha contra las drogas. En el tema de la ciberseguridad, de nuevo, México es el país con un menor nivel de desarrollo comparados con Estados Unidos y Canadá. Ese tema está señalado como uno de los que fueron discutidos. Me parece que hay una oportunidad para que el país avance más rápidamente, no únicamente la ciberseguridad entendida como una responsabilidad del gobierno, sino con la participación de los sectores social y privado, cómo lograr contar con una estrategia nacional de seguridad de la información que requerimos. Todos dependemos prácticamente ya en nuestra vida de un equipo que esté conectado a una red, a internet, en fin, y esto implica necesariamente la ciberseguridad. En materia de drogas, se acordó tener una reunión para el mes de octubre en Washington para seguir hablando sobre los temas de drogas y buscar tener una posición regional, porque esa es la región, una de estas regiones, varias, pero en el caso de América del Norte, claramente afectada por los flujos ilícitos de drogas. Otro tema que genera presión para la comunidad de América del Norte está relacionado con lo que sucede en Centroamérica. Ahí prácticamente están canceladas las oportunidades de desarrollo aunados a una violencia que se practica a gran escala y que ha traído la crisis de migrantes, de refugiados, de asilados y hasta de menores no acompañados. Toda esta situación perturba los criterios y las modalidades de la seguridad para Estados Unidos, Canadá y también México. Justin Trudeau, Barack Obama y Enrique Peña Nieto no pueden dejar de mirar estas asignaturas pendientes en Centroamérica y deben de hacer todo lo posible para respaldar y mejorar la cooperación con este eslabón importante de América Latina. Sí debe ser una responsabilidad conjunta de Estados Unidos, Canadá y México el tema centroamericano. Los centroamericanos, sobre todo El Salvador y Honduras, que están verdaderamente emproblemados. En 2014, Honduras fue el país más peligroso del mundo no en guerra declarada. En 2015 lo es El Salvador. Los países que tienen que ayudar en ese proceso son México, primero que nada, Estados Unidos y Canadá. ¿Por qué digo México? Porque es el país más afectado por esa violencia. Tenemos literalmente una pequeña Siria en Centroamérica. La violencia que está pasando en Siria es una violencia similar a la de Centroamérica. Cuando tú tienes en San Pedro Sula, por ejemplo, la ciudad más importante, la capital económica de Honduras, tasas de homicidio de arriba de 200 homicidios por 100,000 habitantes, pues estás hablando de casi una guerra. Entonces me parece, digamos, me gusta eso. La cuestión es que muchas veces estos summits, estas cumbres, son buenas palabras, son buenas fotos y no hay seguimiento. Así, digamos, como el Telecán le cierra la puerta a los centroamericanos, eso ya no se puede hacer. Y México es el que más perdería. Claro. Sí, tenemos que responsabilizarnos, los 3 países de América del Norte. El relanzamiento de América del Norte aparece como un objetivo diluido debido a que los contextos políticos, económicos y sociales que se entrecruzan por el mundo, pues no nos permiten generar las condiciones para ello. Hay un proceso de regionalización que ha estado pálido y diluido en los últimos años y en donde no se ha podido realmente construir una verdadera comunidad de América del Norte. Ahí tenemos que la competitividad regional del Tratado de Libre Comercio de América del Norte y de nuestra presencia en los mercados internacionales ha decaído. Tenemos el dato del Fondo Monetario Internacional en donde sostiene que para 1994 la presencia de América del Norte en el PIB global era de alrededor del 28%. En el 2013 ha caído al 23%. Estas diferencias, hay que decirlo, han sido capitalizadas por economías de Asia-Pacífico. Es relevante para nuestras sociedades el que cada uno de los gobiernos y de una manera coordinada nos informen a la sociedad por qué ha sido benéfico la integración o es benéfica la integración en América del Norte. Básicamente estamos hablando de una movilidad de capitales, de movilidad de mercancías y movilidad de personas.
En el ámbito de este último, de la movilidad de personas, se ha trabajado entre los tres países para que los programas de viajero confiable que ya se tienen se puedan extender y sean reconocidos. La buena noticia que nos dieron es que a finales de este año efectivamente serán reconocibles entre los tres programas de viajero confiable, y quienes aspiren a moverse con esa libertad pues tendrán que ser miembro de alguno de estos programas confiables, ya sea el de México, el de Estados Unidos o el de Canadá. En el ámbito de libre tránsito de mercancías, pues el Tratado de Libre Comercio de América del Norte así lo establece. Será ahora perfeccionado con algunas de las cláusulas del TPP, que es un tratado más moderno, 20 años después, que se basa ahora en un comercio electrónico que no existía hace 20 años. A mí me han gustado lo que dicen, los he oído en entrevistas, he platicado sobre todo con Carlos Sada, pero la verdad falta el discurso aglutinador. Tampoco ya salió, digamos, la canciller con un discurso diciendo, esta es la estrategia mexicana en los tiempos de Trump. Sí ha hecho buenos discursos, justamente yo tuve la ocasión de estar en la reunión anual del Comité Judío Americano, que fue fantástico, la primera vez histórico, es la primera vez que una reunión anual se invita a los 50 cónsules mexicanos en Estados Unidos, es decir, el brazo armado de la diplomacia mexicana acude a esta reunión, digamos, del lobby judío prestigiado, porque es el prestigiado, del que hace coaliciones, del que hace un cabildeo respetuoso, y le dice a México, no le dice, sino que junto le dice, mira, creo que la manera de cabildear es esta. Entonces me parece que sí nos estamos poniendo las pilas en Washington, pero falta mucho. Falta mucho. Con Estados Unidos, América del Norte debe de hacer todo lo posible para que prevalezca el enfoque trilateral y esquivar las tentaciones de actuar de manera unilateral. La relación trilateral solo crecerá en la medida que se fortalezcan las relaciones bilaterales entre los tres países y evitar concentrarse en la relación hegemónica con el gigante. La relación especial con Washington, que buscan priorizar México y Canadá, está abonando al descuido de la Comunidad de América del Norte y el espíritu trilateralista. No debemos ceder al enfoque bilateral porque estamos perjudicando los temas que nos atañen a los tres países. Rafael, ¿realmente estamos hablando de la construcción de una verdadera comunidad de América del Norte? Porque también están prevaleciendo más los bilateralismos que el enfoque trilateral. ¿O simplemente se trata de una relación entre tres países? Cuando negociamos el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, digamos, sí se pensaba que iba a haber un desparrame, y que, como lo hubo en Europa, y que iba a haber fuerzas que nos llevaran a ir de dos relaciones bilaterales fuertes, Estados Unidos-Canadá, Estados Unidos-México, y una débil, México-Canadá, a una relación trilateral. Esto no ha sucedido, no seguimos igual. Hay dos relaciones bilaterales muy fuertes, y México-Canadá siguen estando en medio del elefante, como lo llamaba. Pero ahora tenemos que unirnos más por lo del fenómeno Trump, ¿no? Es el momento para activar eso, Sería el ¿no? momento, y me parece, digamos, que así lo entendieron los líderes, sí. Y el mensaje que mandaron fue muy claro, y digamos, y se nota que en América del Norte hay energía. Bueno, también, por cierto, el tema energético es un tema muy importante, sí, en el futuro de América del Norte. Yo diría, hay voluntad política, en todo caso, de Trudeau y del propio Enrique Peña Nieto. O sea, hay un tema al que Enrique Peña Nieto, digamos, le gusta en América del Norte, es el de la Comunidad de América del Norte. Yo diría, el que tendría que llevar la batuta en esto es Trudeau. México le tiene que hacer segundo en esto, y bueno, vamos a ver, sí, también, porque en México hay elecciones en el 2018. Peña Nieto, cuando deje la presidencia, lo más probable es que también aquí en México no exista ningún problema para continuar toda esta dinámica comercial que existe entre México, Estados Unidos y Canadá. O sea, simplemente para Canadá, nosotros somos su tercer socio comercial. Para nosotros, Canadá es nuestro tercer socio comercial. Para Estados Unidos, Canadá es el segundo socio comercial, y México es el tercer socio comercial, y el primer socio comercial de Estados Unidos es China. Entonces la integración económica es muy fuerte, y ese es el pilar de la relación trilateral. Obviamente tenemos otros pilares. Cuando hablamos de un ámbito regional trilateral, en ocasiones se puede ver como algo artificial, puesto que las relaciones bilaterales México-Estados Unidos son muy sólidas, Estados Unidos con Canadá igualmente, la de México con Canadá
creciendo en su importancia, pero yo diría que la gran virtud que han tenido las cumbres de líderes de América del Norte, las 7 anteriores y ahora esta octava, ha sido la de identificar en qué áreas podemos tener una visión regional, de manera que nos permita tener o aprovechar las ventajas comparativas de la región. ¿Qué le puedo decir? El uso del agua en el río Bravo, la frontera, pues es un tema entre México y Estados Unidos, donde pues, lo mismo le sucedería a los canadienses y los americanos con el río San Lorenzo. Entonces, pues, hay cosas que son locales y deben de tratarse así, o digamos binacionales, y otros que tienen un enfoque mayor, y creo que la virtud de las cumbres es justamente identificar esos temas. Otro aspecto que ha abonado al proceso frágil de regionalización de América del Norte ha sido la relación bilateral entre México y Canadá, que no ha crecido de acuerdo a su potencial, un acervo que todavía luce desaprovechado e inexplorado para dos economías complementarias que han consolidado como el eslabón más débil del trilateralismo. Las relaciones entre México y Canadá sufrieron una serie de sobresaltos bajo el gobierno conservador de Stephen Harper, quien impuso la exigencia de una visa para los visitantes mexicanos. La traba que busca ser eliminada el 1 de diciembre del 2016 gracias al cambio de timón de Justin Trudeau. Harper era un ministro muy enfocado a Europa Occidental y era un ministro muy enfocado a defender, no quiero decir defender, pero buscar la colaboración con Israel. Esa era la agenda de Harper en la arena internacional. Había abandonado una tradición humanitaria que tenía la política exterior canadiense de años, que se reforzó sobre todo en los 90, inclusive con Trudeau, pero Trudeau estamos hablando con el primer Trudeau de los años 80, y con Harper se desvaneció completamente. Harper, obviamente, en la relación con México se enfocaba en aspectos comerciales, que creo que eso ha funcionado entre México, Estados Unidos, perdón, entre México y Canadá, y ciertas cuestiones de seguridad, pero no me da la impresión de que le diera el debido lugar Harper a México. Justin Trudeau desde su campaña anunció que él retiraría la visa a los mexicanos, que fue un requisito que se impuso en un mal momento para México. Recordemos que en aquel momento, bajo la presidencia del presidente Calderón, en México se encontraba en la crisis del H1N1 y se impuso bajo el argumento de que había habido un incremento notable en solicitudes de asilo a Canadá. Me parece que es una espléndida noticia el que se haya retirado la visa. Habrá que conocer cuáles son los detalles en cómo se va a implantar esta medida, si es que habrá o no la necesidad de buscar una autorización electrónica previa, como ya se nos había ofrecido que iba a ocurrir en el primer trimestre del año de 2016, o ya no requerirá uno ningún tipo de autorización electrónica. Ahí estamos viendo, digamos, un México que se vuelve a acercar a Canadá, muy importante. Estamos también con un nuevo embajador, ya lleva casi un año, y en todo caso sí hay, yo diría, se ha refrescado la relación México. Canadá es una relación relativamente nueva, que tenemos, digamos, como 60 años de relación formal. La verdad de las cosas es que nos redescubrimos con la negociación y con la instrumentación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, el Telecán famoso, pero sí hay que decir que en los 9 años que dura Harper en el poder nos alejamos. El adiós de Stephen Harper también marcó un respiro para Barack Obama y también para Enrique Peña Nieto. Ahí hubo relaciones muy frías y muy tirantes entre Estados Unidos y Canadá. Ahí está todo el encontronazo por la construcción del oleoducto Keystone, que busca transportar petróleo de Canadá a Estados Unidos, las pocas visitas de Barack Obama y también un protocolo de Kioto que fue abandonado por Canadá justamente bajo el mandato de Stephen Harper. Todo esto pues no ayudó a las relaciones bilaterales. Hay posiciones encontradas. Estamos hablando de Obama, un liberal progresista, y estamos hablando de Stephen Harper. Afortunadamente ya se fue, digamos, de un conservador que niega el pasado multilateralista y globalista de Canadá. Un primer ministro muy poco canadiense.
Mis amigos diplomáticos de carrera canadiense dijo, qué trabajo, nos cuesta trabajar. Y era con un petrolero de Alberta, ¿no? Digo, trabajaba por ahí, ¿no? Era un tipo, digamos, yo te diría, muy conservador, muy buen político, dura muchos años ahí. Muchos. Y que la verdad de las cosas es que tenía una agenda clara, pero una agenda que dañó mucho la relación con México y la relación de América del Norte. Ante una posible victoria de Donald Trump en Estados Unidos, el vínculo entre México y Canadá se antoja clave para combatir el sentimiento proteccionista y aislacionista que a todas luces experimenta nuestro vecino común. Por ello, la visita de Estado de Enrique Peña Nieto a Canadá resultó ser una jugada estratégica de nuestra política exterior para marcar un nuevo capítulo de entendimiento en las relaciones bilaterales que ahora están comandadas del lado canadiense por Justin Trudeau. Con un nuevo ambiente político en Canadá, México debe escalar en una relación más nutrida y ambiciosa con nuestro tercer socio comercial. Ahí están ejemplos exitosos de nuestra articulación bilateral, el programa de trabajadores agrícolas temporales que beneficia a miles de trabajadores mexicanos y la Alianza México-Canadá, en donde confluyen gobiernos, empresarios y comunidades universitarias para empujar objetivos comunes. No nos preocupemos tanto por Donald Trump, pero tampoco cantemos victoria, porque ha sido un año tan sorpresivo. Incluso, digamos, si las cosas se le siguen complicando, es probable, digamos, que la reunión de Cleveland, Ohio, es decir, la Convención Nacional Republicana, no salga bien, porque ya están diciendo muchos republicanos, yo no voy, yo no voy, yo no voy. Y eso puede ser un problema enorme. Hay gentes, por ejemplo, como Paulson, secretario del Tesoro de Bush 43, que escribe un artículo al fin de semana en el Washington Post diciendo, yo tengo que votar por Hillary Clinton porque como republicano sensato y pro globalización no me da a votar por un burdo, por una gente que no tiene la madurez ni la experiencia para ser el inquilino de la Casa Blanca. Aunque la apertura comercial es una de las divisas más cuestionadas por Donald Trump, México, Canadá y Estados Unidos comulgan dentro del Acuerdo de Asociación Transpacífico, el llamado TPP. Ahora la vía a través de la cual se busca actualizar el Tratado de Libre Comercio de América del Norte. Sin embargo, hay que entender los contextos políticos también que surgen alrededor del TPP. Precisamente en febrero del 2016 se dio la firma de este importante acuerdo transpacífico en conjunto con 12 economías en Nueva Zelanda. Sin embargo, las ratificaciones senatoriales están esperando debido a que no hay signos de certidumbre política en Estados Unidos ante la jornada electoral. Pues hay que decir que Donald Trump, tanto como Hillary Clinton y Bernie Sanders, por cierto, Bernie Sanders, quien ya se inclinó a favor de Hillary Clinton, pues todos ellos se han opuesto al Acuerdo de Asociación Transpacífico. Me parece, digamos, que la jugaron bien. ¿Por qué? Porque no es momento de hablar del Tratado de Libre Comercio. Claro. Es una marca que ya se agotó. Hay que entender. Sí, claro. O sea, yo digo, y no es que yo sea fan del tratado, te pones a analizar realmente, el Telecán fue fantástico para cumplir sus objetivos, sus verdaderos objetivos. ¿Cuáles eran? La facilitación del comercio y la inversión. Es increíble lo que estamos comerciando en América del Norte, es increíble, por ejemplo, lo que está exportando Estados Unidos a México, somos el segundo destino de exportación y digamos, y los tres que le siguen juntos se necesitan, digamos, para sumar lo que Estados Unidos exporta a México. Estados Unidos le exporta a México lo que le exporta junto a China, a Alemania y a Japón. Y es probable que dentro de 2 o 3 años rebasemos a Canadá, que es su principal. Por ejemplo, la canciller ha dicho muy bien, hay un tema muy importante, se calcula que 15 millones de empleos en Estados Unidos están directamente relacionados con el comercio con Canadá y con México. Esto es importantísimo. Pero, ese es el mensaje que hay que dar. Claro. México es esencial para los Estados Unidos. Entonces yo te diría, pero no insistamos en el Telecán, insistamos en la competitividad regional, insistamos en lo que yo llamaría NAFTA o el Telecán 2.0, 3.0, es decir, ¿qué necesitamos más? Necesitamos sobre todo, yo te diría, mejor coordinación económica de políticas, por ejemplo, regulación. Si ganara el candidato republicano, a lo mejor
no va a ser tan fácil para él aceptar lo que viene siendo la extensión del Tratado de Libre Comercio, que todos sabemos que es este tratado transpacífico que se está haciendo en estos momentos, o al cual se trata de integrar próximamente lo que los americanos llaman el Trans-Pacific Partnership, y ese sería el futuro del Tratado de Libre Comercio, es el futuro natural de este tratado. Yo creo que creo que debemos de dar seguimiento a lo que fue anunciado en la cumbre. Me parece que hay una buena cantidad de temas que fueron discutidos y que uno puede recabar en la prensa. Creo que necesitaríamos conocer con más profundidad cuáles son los acuerdos, por ejemplo, en materia del plan de competitividad, en materia que yo mencionaba de educación, ciencia, tecnología, en fin, en algunos otros temas que son relevantes para la relación entre los países, para que pues en los próximos año y medio que se presente la próxima cumbre, pues se le pueda dar seguimiento al avance que estos tengan y efectivamente cada cumbre pues sea un espacio para además de reafirmar el compromiso de la Unión de América del Norte, pues el avanzar hacia pasos más sólidos para lograr esta mayor integración pues, que beneficie a nuestras sociedades. Vayamos ahora con el comentario de Federico Lamont sobre temas migratorios y fronterizos. Estos son los detalles. A los 10 años de edad, Justin Trudeau conoció el tema de la migración mexicana a Canadá. Esto fue a través de su padre, Pierre Elliott Trudeau, que lo llevó a México a la cumbre del diálogo norte-sur celebrada en Cancún y a la que asistió el presidente López Portillo y el premier canadiense Pierre Elliott Trudeau. Tal vez este es un referente para encontrar la respuesta que Trudeau ofrece a los inmigrantes mexicanos que en Canadá suman una población de 370,000, es decir, el 1% de los 33 millones de canadienses o 6 millones de inmigrantes que viven en Canadá y de diferentes nacionalidades. Por lo que respecta a nuestro continente, colombianos, haitianos, chilenos, ecuatorianos y desde luego la minoría mexicana. Trudeau también modificó las reglas del juego. Frente a su antecesor, Stephen Harper, conservador, él dijo al momento de ganar la elección en 2015, vamos a levantar el visado a los mexicanos. ¿Quiénes son estos? Particularmente mexiquenses, duranguenses, zacatecanos, jaliscienses, michoacanos y recientemente nayaritas. Con esta decisión, Trudeau ganó las simpatías del gobierno mexicano y este acuerdo se corroboró cuando desde el jueves anterior el premier y su contraparte mexicana dieron a conocer que el levantamiento del visado se formalizará el próximo mes de diciembre, con amplios beneficios para otros 50,000 connacionales que año con año arriban a Canadá en un programa especial de trabajadores del campo. La gran mayoría regresa, pero los que no tendrán en esta ocasión desde 2009 la oportunidad de residir en Manitoba, en Quebec, Montreal y Ottawa, donde se reunieron Obama, el presidente estadounidense, el premier Trudeau y el presidente mexicano. ¿Qué sigue después de esta cumbre de jefes de Estado? Un paquete de ayuda para los inmigrantes sirios por $10 millones que manifestará una congruencia de sus respectivas políticas exteriores para acoger a la inmigración siria afectada por muchos problemas, pero también un alineamiento entre Washington, Ottawa y la capital del país, en el sentido que a mayor sea la integración comercial, menos oportunidad tendrán aquellas voces del aislacionismo que plantean, entre otras cosas, la revisión del Tratado de Libre Comercio para América del Norte. Y para ser congruentes con los recientes eventos celebrados en Orlando, la masacre,
hacia una minoría, los tres presidentes también suscribieron un compromiso de respeto hacia la minoría LGTB. En este caso, suman 40 millones los de esta representación, tanto en Canadá, Estados Unidos y México. Así que aires democráticos, aires de integración regional, aires de fortalecimiento del Tratado de Libre Comercio para América del Norte, contrastan hoy con la propuesta estadounidense que culmina con las convenciones nacionales y la elección del 8 de noviembre para decidir al próximo 47 inquilino de la oficina oval de la Casa Blanca. Más libertad, más movimiento de población como quiere Justin Trudeau, y al mismo tiempo el premier canadiense dice: ¿por qué no emular a la Unión Europea con su tratado Schengen, que permite el libre tránsito entre los 28 naciones que conforman parte de este bloque comercial? Que el Telecán siga ese ejemplo. Empecemos con nuestro tradicional segmento legislativo de carácter internacional para reseñar las actividades que tuvieron lugar en el Congreso de la Unión. En el Senado de la República, Erika Ruiz Sandoval, especialista en temas internacionales, habló sobre el Brexit, la salida de la Gran Bretaña de la Unión Europea, los factores que llevaron a los británicos a optar por salirse de la Unión Europea y que tuvo su origen en una mala apuesta electoral de David Cameron, como lo explicó la académica. David Cameron se jugó el futuro de su país por una silla, la suya, y luego perdió todo, hasta la silla. Entonces, el señor Cameron lo que quería era garantizar que lo reeligieran primer ministro, prometió este referéndum como si fuera una cosa absolutamente sencilla, con tal de preservarse en el poder. También explicó que David Cameron rehuyó a su responsabilidad al anunciar su renuncia y a decir no invocar el artículo 50 del Tratado de Lisboa para iniciar el proceso de separación del Reino Unido. La internacionalista explicó que Gran Bretaña nunca terminó de integrarse al 100% a la Unión Europea. A ello se suman los discursos conservadores de los partidos políticos que han alentado los nacionalismos y la superioridad racial. Al final lo que estamos viendo es un movimiento anti-establishment. Pero ojo, el movimiento anti-establishment no es solo en Reino Unido. En el mundo entero hay movimiento anti-establishment. Lo que se está viendo en Reino Unido lo estamos viendo en el vecino, ¿o no? Con la campaña del señor Trump. Digo señor por ponerlo de algún modo. ¿No? Alentar el miedo al diferente, decir quiero hacer un muro porque ustedes les están quitando los trabajos los mexicanos. Bueno, y sobre los resultados del referéndum en Reino Unido, en el que se decidió la salida de ese país de la Unión Europea, la senadora Mariana Gómez del Campo indicó que los políticos deben tener cuidado de sus promesas. Lo que le pasó al primer ministro en Gran Bretaña es un tema delicado, él no creyendo en este referéndum y creyendo además que podía él ganarlo, bueno, pues termina siendo todo lo contrario. Bueno, y el senador Juan Carlos Romero Hicks hizo notar que al día de hoy nuestro país no cuenta con un representante diplomático en Reino Unido. Y ha carecido el gobierno de la República del oficio político para tener un embajador en Reino Unido. Deberíamos estar trabajando en un acuerdo de comercio libre con Reino Unido y con un embajador, y está ausente. Por lo tanto, los daños son muy grandes. Llegamos al fin de Vértice Internacional, soy Rina Musal y como siempre les recuerdo, este programa se transmite todos los martes a las 9 de la noche y se retransmite los sábados a las 19 horas. Vértice Internacional, un programa para todos aquellos que les gusta vivir sin fronteras.